Hola y bienvenidos a Argefilo, una plataforma de divulgación filosófica. Y hoy nos acompaña al micro Miguel Ángel, un colaborador ya asiduo a Argefilo desde España, y se nos une una nueva colaboradora, Débora, desde Chile. Muchas gracias, Miguel Ángel y Débora, por vuestra asistencia y colaboración. Muchas gracias a ti, Esther. Además, estamos de inauguración, porque con vosotros abrimos lo que será una nueva rama o vía de divulgación dentro de Argefilo, hacer una serie de entrevistas a pensadores y sus obras. Y en esta primera entrevista tenemos el placer de hablar con Marcos Represas, que es arquitecto, artista plástico y filósofo. Cuenta ya con varias exposiciones individuales y más de 10 exposiciones colectivas. Tiene su propio canal de YouTube sobre divulgación filosófica y además acaba de publicar su primera trilogía, La Guerra Perpetua, obra de la que hablaremos hoy. Muchas gracias, Marcos, por tu asistencia y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Esther, a Miguel Ángel, a Débora por invitarme a esta actividad de Argefilo. Y bueno, muy emocionado de poder compartir con ustedes un poco la temática del libro, de la trilogía de los libros de la Guerra Perpetua. Muchas gracias, Marcos. Y bueno, me presento. Yo soy Esther Guirao, humanista, y la que lleva todo este tinglado del pensamiento y del dejarse llevar por el viento del logos a través de Argefilo. Tenemos en nuestras manos la primera trilogía escrita por nuestro invitado de hoy, Cómo el poder genera saber, que sería el tomo 1, Cómo el saber genera poder, el tomo 2, y por último, Cómo vencer la guerra, tomo 3. Estos 3 tomos engloban la guerra perpetua, ¿no? Una trilogía en la que analizas el pensamiento y parte de la obra de Foucault en torno al concepto de guerra. Aquí el concepto de guerra que se maneja es un concepto más bien metafórico, es decir, no se trata de una guerra física bélica como tal, sino que se trata de una guerra basada en relaciones, unas relaciones en las que el concepto poder está omnipresente. Tanto que hasta lo encontramos en el título de los 2 primeros tomos, con ese juego de palabras, cómo el poder genera saber y cómo el saber genera poder. Marcos, cuéntanos, ¿qué se entiende por poder y quién es o quiénes son el poder en esta guerra perpetua? Estás muteado. Una pregunta muy interesante porque Foucault no se preocupa por el tema del poder desde sus inicios filosóficos. Vamos a ver a un Foucault que va a hacer, por ejemplo, historia de la locura en la época clásica, el nacimiento de la clínica. Estamos enfrentados a un Foucault, al Foucault más psicólogo. Foucault no solamente es doctor en filosofía, sino que además es psicólogo y psicopatólogo. Y posteriormente a este par de libros relacionados con el tema de la psicología, la psiquiatría, vamos a tener un Foucault más dedicado al tema epistemológico, donde vamos a encontrar las palabras y las cosas, vamos a encontrar la arqueología del saber, posteriormente vamos a encontrar el orden del discurso, pero aquí en arqueología del saber, él va a hacer una apertura a nuevas arqueologías, que es cuando va a abrir la puerta al tema de la sexualidad. A partir de aquí, estamos hablando del año 68, 69, y vamos a ver la problemática del poder en Michel Foucault ya con nombre y apellido, con Vigilar y Castigar, 1975. El concepto de poder no es como el que trabaja Foucault, el que nos enseña Foucault, no es como el que regularmente uno pudiera pensar en la tradición filosófica o la filosofía política, o como incluso hablan cotidianamente los políticos. Foucault va a explicarnos que el poder se da, primero el poder no es, porque incluso él va a abandonar es una visión negativa del poder, este tema represivo, por ejemplo. Él va a hacer una transición a una visión positiva del poder que genera, el poder genera. ¿Ok? Por eso los títulos, los subtítulos del primer y segundo tomo son, incluye el tema de generar. ¿Ok? El poder genera saber, el saber genera poder. El poder en última instancia es una red. O sea, Foucault no lo explica así. Pero el poder es una red de fuerzas que se despliegan a través de las relaciones humanas.
¿ok? Y también va a ser el encuentro entre humano-humano, humano-institución, ¿ok? Esto va a ser muy importante también, pero no va a ser una visión de la institución, por ejemplo, como el Estado, como nos lo ha explicado, por ejemplo, la problemática del poder, por ejemplo, en Marx, ¿ok? O la tradición filosófica del siglo XX con el tema del poder. Foucault se va a alejar muchísimo de eso. Y también, por cierto, los marxistas se van a alejar muchísimo de Foucault por eso. Que yo no sé, no entiendo por qué, digamos, los de la izquierda se lo apropian tanto cuando Foucault se desentendió de toda la izquierda. Pero en última instancia, el poder va a ser una red de poder. Es muy importante tener esto en el radar con el concepto del poder. El poder no lo tiene nadie. El poder lo tenemos todos. O sea, cuando me refiero no lo tiene nadie, no lo tiene nadie localizado. Es decir, una aseveración de el poder lo tiene el Estado sería insuficiente. No sería equivocado, pero sería insuficiente. Cuando uno ve la relación de poder en una relación donde hay dominio, donde se domina, lo importante aquí es lo que se domina en el otro. Cuando hay una relación de poder y se atraviesa una relación de dominio y por lo tanto se establece una relación de sumisión, ¿ok? Si alguien domina, alguien tiene que ser súbdito, y en esto Foucault va a tener un juego de palabras con el francés porque sujeto es la misma palabra en francés que súbdito, ¿ok? Entonces, cuando un sujeto va a ser, digamos, o sea, ¿por qué es un sujeto? ¿A qué está sujetado? Entonces, ¿qué es el poder? Es una red de fuerzas, ¿ok? De dominación y sumisión, voluntarias inclusive. Esto también es importantísimo, porque recuerden que el poder no estamos viéndolo desde un punto de vista negativo, es decir, desde lo represivo, sino desde un punto de vista desde la apertura y dejar que me dominen, ¿ok? Esto se ve claramente, de repente se puede, para la audiencia, esto puede ser un poco extraño, pero digamos que cuando tu mamá te da un consejo, tú estás abierto, bueno, no siempre estás abierto, pero regularmente uno está abierto a escuchar ese consejo y por lo tanto tú tienes una relación de dominios de tu subjetividad y a la que puedes decir, bueno, le voy a hacer caso. Cuando tú le dices, le voy a hacer caso, estás abierto a ser sujetado. Cuando vas al médico, es muy extraño, lo que pasa es que hoy, claro, tenemos más información por internet y nos podemos informar, nos podemos educar mejor si alguien tiene, por ejemplo, alguna enfermedad. Pero regularmente nuestra relación con el médico es completamente tajante. O sea, el médico te dice, Marco, tú te tienes que tomar estas pastillas y nadie dice, no me da la gana de tomármela. Todo el mundo va corriendo a la farmacia a comprársela y a seguir al pie de la letra la posología y las indicaciones que te dé el doctor. Igual puede pasar, por ejemplo, con un psicólogo. ¿Y por qué estoy poniendo estos ejemplos? A Foucault le interesaba mucho, por ejemplo, esta relación que se establece entre el médico-paciente, entre el carcelario y el preso, vigilar y castigar, entre el psicoanálisis y el paciente. Cómo se traslada ese poder pastoral de la confesión a un recinto clínico de psicoanálisis, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son? Para terminar de redondear la respuesta. Somos todos. Hay una frase muy potente que nos enseña esto, que es donde hay poder hay resistencia. Y hay resistencia porque la resistencia al poder no deja de ser un contrapoder, es decir, esa fuerza que es el poder dominador también se enfrenta digamos, a su fuerza contraria, que es resistirme a ella. El tema del vencer sería tener dos opciones, o tener una fuerza mayor, ¿ok? O tener una fuerza mayor de posibilidad de dominio. Pensemos en el niño haciendo la pataleta queriendo algo y el papá no se deja, ¿ok? Estoy poniendo ejemplos muy cotidianos para también desembarazarnos de lo que decía Esther. No estamos hablando de una guerra a punta de bala, ni de cuchillo, ni o de bombas atómicas como está en el aire, en el ambiente.
digamos. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son el poder? Bueno, la gente regularmente piensa que el poder, digamos, son los Illuminati, son, no sé, el Club de Bilderberg, son, no sé, los presidentes. Y bueno, un presidente está sumamente sujetado por multiplicidad de fuerzas. ¿Ok? El presidente tiene demasiada poca capacidad de acción realmente. Lo que pasa es que la gente no lo ve. Ve, digamos, es el tinglado que que se le presenta a los medios de comunicación, ¿verdad? En la hiperrealidad que nos dice Jean Baudrillard, bueno, esto es lo que creemos que es realidad, pero esto no es la realidad. Esto es lo que nos están mostrando los medios. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué es lo bueno, la buena noticia de esto? Que nosotros somos siempre susceptibles al dominio, ¿sí? Pero también dominamos al otro. ¿Ok? Esto hay que verlo desde la relación padre-hijo, relación pareja, relación profesor, relación médico, relación amigos inclusive, ¿ok? Claro, por ejemplo, en el tema de las relaciones de amigos o en el tema de las conversaciones, por ejemplo, Wittgenstein diría el juego de lenguaje que se va dando de una forma muy disque arbitraria, pero hay reglas que se están dando de forma tácita de que todos juegan, todos juegan ese juego, digamos, es decir, el juego en el sentido de reglas para Wittgenstein. Entonces, digamos, esta es la posibilidad que nos presenta Foucault. No es simplemente la represión, sino el poder genera algo, ¿ok? Y todos somos partícipes. Por eso, y termino con esto, Esther, por eso, para entender la idea Foucaultiana del poder, no hay que entenderla desde un punto de vista macromecánico, sino micromecánico, es decir, del sujeto a sujeto. No es macromecánico porque no estamos hablando del Estado con la masa, por ejemplo, como si nos hicieron la biopolítica con la pandemia. A todos nos metieron en la casa y nadie podía... ¿Tenías derecho a reclamar? No, ibas preso. ¿Verdad? Pero no estamos hablando de esa relación, estamos hablando de una microfísica, diría Foucault, una relación capilar. Muy interesante esto porque la capilaridad nos muestra ese tema de los pelos, ese tema de lo capilar, del cabello, nos va a mostrar que es lo más superficial. Es allí donde nos tiene que interesar el poder, va a mostrarnos Foucault. ¿En dónde? En dónde se muestra de forma superficial y sobre todo, ¿dónde hay una relación de poder que se esconde? Esto es lo importante. Es muy fácil verlo en una guerra armada. Es muy difícil verla en los medios de comunicación. Bueno, quizás hoy no tanto. Es más difícil verla en una relación de tú a tú. Entonces allí es donde está lo interesante. Donde pareciera que no hay una relación de poder, ahí es donde hay que ir. Muchas gracias por la respuesta, Marcos. Y le cedo la palabra a Débora o Miguel Ángel. Pues, si quieres tú, Débora, como quieras, ¿eh? Si quieres tú preguntar. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Marco, muy interesante tu estudio. Te admiro por centrarte en Foucault. Bastante Chévere. complejo, me ha costado. Y respecto a lo mismo, tengo varios apuntes acá, pero me quiero centrar en el autoconocimiento, ¿no? Se habla de esa resistencia al poder que se logra, ¿no?, de manera eh, individual en cuanto yo me conozco, ¿no? Y esa relación de conocimiento se vincula con la verdad del ser, del sujeto, ¿no? Entonces mi pregunta es, se habla de el sujeto sujetado, pero en cuanto yo conozco o me conozco, soy capaz de reconocer en mí como sujeto ciertas cualidades que tengo en común con otro sujeto, como podría decir en términos aristotélicos, afirmar el hombre es un animal racional, por tanto podría haber objetividad y salir de la subjetividad. Está muy buena la pregunta. Eh, Vamos a ver.
es que tu pregunta abarca varias áreas. Vamos primero con el autoconocimiento. Y la Foucault no verdad, dice, claro. claro, vamos a meternos allí. Primero, después vamos a la segunda parte. ¿Por qué el tema del autoconocimiento? Foucault no dice, o sea, a ver, Foucault establece, digamos, en sus clases como defender la sociedad, existe una guerra sin fin. ¿Ok? Cuando leí esto dije, uy, esto hay que ponerle, amplificarlo y vamos a comenzar a ver qué es esto. Y un poco la trilogía no solamente quiere hablar de la guerra perpetua, sino quiere establecer puentes que en la literatura en español, bueno, los españoles están peleados con esto, ¿verdad? Porque ellos dicen que uno habla castellano, no español. En la literatura en español no existe literatura que haga puentes entre las etapas de Foucault. Entonces, digamos, esta es una intención subyacente en el texto, que por cierto nunca lo dije, creo que no lo mencioné tan claramente en la trilogía. Lo mencioné por allí en algún párrafo nada más. Y el tema del autoconocimiento, que es un tema que a Foucault le va a interesar mucho. Al final, estamos hablando de un Foucault tardío, un Foucault previo a morir en el 84 por SIDA. Y una lástima, porque hubiese sido interesantísimo ver a Foucault hoy. Muy, muy interesante. Eh, y él da algunas pistas, que es lo que me interesó el tema del autoconocimiento, porque Foucault no va a decirnos, con el autoconocimiento vas a poder descentrar la guerra, que es un poco lo que estoy planteando en la trilogía, en el final del tomo. Me interesó muchísimo la relación nueva que se existe en ese proceso de subjetivación, es decir, ese encuentro con una nueva subjetividad a través de la relación con la verdad. Entonces yo dije, aquí hay algo interesante con esta guerra del dominio, del poder y del saber. Ahora, ¿qué pasa con el tema del autoconocimiento? Uno, Foucault va a ir a las escuelas helénicas, es decir, la antigua Grecia, para poder investigar en eh, las escuelas filosóficas de la antigüedad, e incluso algunas áreas del cristianismo, algunas prácticas del cristianismo ascético, donde va a decirnos, bueno, ¿qué es lo que hay que conocer? Este notice autón que se planteó desde el templo de Apolo en Delfos, un templo maravilloso que era el centro del universo. Esto hay que tenerlo, digamos, muy en cuenta cuando se habla del conócete a ti mismo, donde, por ejemplo, Zeus agarra dos águilas y las coloca en los extremos del universo y donde ellas fueron volando y en el centro donde las águilas coinciden, perdón, ahí es donde está Delfos. Entonces, digamos, Delfos es una centralidad inclusive del peregrinaje, como sería, por ejemplo, Compostela en Galicia, o el Vaticano, digamos, la Meca. Y ahí se va a desplegar, a partir de allí se va a desplegar toda una noción nueva en el mundo de la antigua Grecia, es decir, el mundo helénico, donde comienza a haber una preocupación por la cultura de sí. Esta cultura de sí se va a fundamentar en la epimeleia autón, esa inquietud de sí, es decir, la pregunta, diría Heidegger, la pregunta por el ser. O sea, esto no lo van a decir ellos, Foucault tampoco lo va a decir, esto lo va a decir Heidegger, ¿ok? El tema del ser, esa cuestión heideggeriana de decir, miren, los 25 siglos de filosofía, porque todos los filósofos grandes hacen esto, los demás no sabían hacer filosofía, el que sabe qué es filosofía soy yo. Y entonces Heidegger, ¿cómo lo dijo? Bueno, toda la filosofía se ha olvidado de la pregunta importante, que es la pregunta por el ser, ¿ok? ¿Qué es lo que va a decirnos Foucault? ¿Qué es lo que hay que conocer? Esto sería interesantísimo, ¿no? Hacer un ejercicio incluso con los chicos que atiende Esther, de los niños, porque Esther es especialista en filosofía para niños. Hablar de qué es lo que conoces de ti mismo, o agarrar los amigos de uno. Lo que pasa es que, claro, tú a las 11 de la noche con tus amigos, con una copita de vino, tú haces la pregunta y tú sabes quién eres, o sea, mataste la conversación y digamos, ahí puede ocurrir que todo se colocó en mute y mataste la conversación y posiblemente ganaste la amistad. Pero, claro, porque imagínate, te estás tomando una copa de vino e introduces un planteamiento existencialista, ¿verdad?
Foucault va a decirnos lo que hay que conocer es el alma, porque el autoconocimiento se trata de conocer lo que hay en el interior. Si existe un interior, lo que hay es que conocer qué hay en el interior. No estamos hablando de un autoconocimiento desde el punto de vista cosmético, si me gusta o no me gusta ir al gimnasio, si me gusta la dietética. Foucault va a abordar el tema de la dietética, por ejemplo, el tema del gimnasio, el tema de los ejercicios, el tema de la meditación con el Meletai, que tiene la misma raíz de gimnasio. Entonces, digamos, no estamos hablando solamente de un tema corporal, un tema importante para Foucault, una filosofía del cuerpo. No estamos hablando solamente de eso, sino qué hay adentro. Y lo que va a encontrar adentro es la relación con la verdad. ¿Ok? Diríamos la subjetividad. ¿Por qué, digamos, dónde va a enfocar esto para los que conocen y les interesa este tema? Foucault va a abordar esto, por ejemplo, en las clases de la hermenéutica del sujeto, va a tratarlo en el texto del gobierno de sí y el gobierno de los otros. Y es esta práctica política que deberían escuchar los políticos, ¿verdad? Más a menudo, por ejemplo, unas 4 veces al día, ¿verdad? Sobre todo en nuestras tierras y en las tierras por allá, por donde está Miguel. De si no sé gobernarme a mí mismo, ¿cómo pretendo? Bueno, y también quizás, si no puedo gobernarme a mí mismo, ¿cómo pretendo gobernar a la gente? ¿Verdad? Y además con este tema de la relación con la mesura, la relación con no dejarme sucumbir ante el exceso. Bueno, la verdad va a decirnos Foucault en otro texto, una entrevista va a decirnos, la verdad es una ideología y por lo tanto es un poder. Él lo dice a quemarropa, digamos, lo dice bastante claro. La verdad es un poder en sí misma. Por lo tanto, no lo dice ahí, pero dice, tú puedes entender claramente, la verdad es ideológica. ¿Okay? Esto nos presenta un inmenso problema. Porque si la verdad es ideológica, y este es el problema que nos está planteando Foucault, Foucault nunca puso valor si eso era bueno, si eso era malo. Él lo que le interesó siempre hacer un diagnóstico. Él primero hizo el diagnóstico con arqueología y después hizo el diagnóstico con genealogía nietzscheana. ¿Ok? Esta pregunta de Nietzsche de la centralidad de la filosofía de Nietzsche es la moral, no es otra cosa, ¿verdad? Entonces, esta genealogía de la moral donde la pregunta es, no es cuál es la verdad, sino cuál ha sido el camino que hemos recorrido para ver la verdad que nosotros nos estamos planteando. O sea, la pregunta es a la inversa. No es qué es la verdad, es qué es esto que hemos construido a lo largo de la historia de la filosofía, a la historia del pensamiento que se nos sigue vendiendo como verdad. Entonces, digamos que este tema con el conócete a ti mismo, efectivamente tiene que ver con algo interior. Y quiero utilizar un término tuyo, Débora, del reconocer. Es un término muy curioso, porque vos dijiste reconocer, es decir, volver a conocer. El tema es que muchos de nosotros no conocemos, por mucho menos reconocemos, no conocemos qué es lo que hay en nuestro interior. No conocemos, si lo quieres poner desde un punto de vista ya un poco más comestible, no conocemos cuál es la estructura de nuestros pensamientos, la estructura de nuestras emociones, las estructuras de nuestros instintos. O sea, porque uno habla de alma, es así que, digamos, todavía queda un poco abstracto, ¿ok? Y estamos haciendo además divulgación filosófica. Esto no es una clase de filosofía. Bueno, intentamos que sea de divulgación y entendible, ¿verdad? Entonces, lo que me interesaría apuntar, por lo menos en este momento, es eso internamente, ¿cuál es mi subjetividad? Es decir, ¿cuál es mi forma de pensar? ¿Cuál es mi forma de sentir? ¿Cuál es mi forma de actuar? Esa subjetividad, esa forma de existir, esto que a Foucault le va a interesar muchísimo, que es la técnica, la tecné, el arte de vivir, la técnica de vivir, el arte de vivir. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Tú decías reconozco, pero te fuiste en el reconocer en el otro. Pero antes de reconocer en el otro, ¿qué tengo que reconocer en mí mismo? Y yo puedo reconocer en mí mismo a través del autoconocimiento dónde soy sujeto, en qué estoy sujetado, por ejemplo. Si yo puedo reconocer en mi interior en qué cosas he estado sujetado,
¿ok? Voy a poner un ejemplo claro. Si yo puedo reconocer cómo tengo sujetada mi subjetividad, mi forma de vivir, de pensar y de sentir, con una ideología, gané. Gané esta batalla. O sea, a ver, gané chiquitico. Después podemos hablar de por qué vencer la guerra. Y cómo se vence. Y por qué se vence. Y si es final o no. Si es definitiva ese vencimiento o no. Pero digamos, si yo puedo encontrar, ojo, ideología no estoy hablando de política. Es ideología de la religión, que no tiene nada que ver con el discurso religioso, con la creencia religiosa. No estoy hablando de eso. ¿Ok? Es la ideología religiosa, la ideología política, la ideología educativa, la ideología de la cultura familiar, por ejemplo, la ideología médica. Si yo puedo encontrar eso, cómo opera dentro de mí y moldea mi forma de vivir, estoy encontrando una nueva subjetivación, la posibilidad de una nueva subjetivación. Es decir, tengo la posibilidad de la apertura de vivir de una manera distinta, porque me estoy dando cuenta que estoy sujetado en eso. ¿Ok? Foucault no habla de la reconstrucción ontológica, un término bastante extraño, si es que eso se puede. ¿Sí? Pero este es un poco lo que se plantea. Cuando yo puedo encontrar dentro de mí mismo, en ese conocimiento de mí, a través de las técnicas del conocimiento de sí, que Foucault las expone y yo las coloco en el tercer tomo, de una forma, digamos, en puntos para seguir, para poder hacer, es decir, una filosofía práctica de vida, el tercer tomo es totalmente práctico, de terapia inclusive, la filosofía terapéutica, la filosofía hoy tiene que ser terapéutica. ¿Hasta cuándo tratados de filosofía? O sea, estamos hartos, ¿verdad? Eh, entonces, a partir de ahí puedo reconocer en el otro también. A partir de ahí puedo reconocer en el otro. Es decir, es que el trabajo no es en el otro. Ese trabajo tiene que ser interior en mí. Y si lo puedo hacer, a ver, no estoy anulando por aquello, no estoy anulando que ese trabajo interior se desvincule o sea más o menos importante que el trabajo físico, por ejemplo, el trabajo corpóreo. No estoy hablando, no estoy diciendo, no estoy poniendo juicio de valor o que va primero o que va después, sino que hay que incluirlo. ¿Ok? No sé si contesté completo, contesté probablemente de más, pero no sé si me faltó por ahí algo. Si no me dices y lo conversamos. Sí, no, ahora digamos, me cierra toda esta idea. Claro, no hay una reconstrucción ontológica como dices tú, Marco, sino que más bien como un planteamiento del problema o de la situación. Ujú. Eh, y respecto a lo mismo, yo no sé si Foucault, y te lo pregunto a ti, o cómo tú lo interpretarías, o qué respuesta me darías tú si es que Foucault no lo menciona, en el estar sujetado, ¿no?, al poder constante, el autoconocimiento. ¿Cuál es el sentido de la vida, no? Se entiende que es la felicidad, pero ¿en qué consistiría finalmente El esa sentido de la felicidad? vida. Yo no encontré, digamos, Foucault no se mete con ese problema. Es decir, Foucault es un filósofo, primero es un filósofo extraño porque no es un filósofo. A ver, no es un filósofo, él es doctor en filosofía. Era un erudito de la filosofía. Es que hay gente que me escribe en el canal, mira, que es que Foucault no sabía nada. Mira, Foucault era doctor en filosofía, era psicólogo, psicopatólogo, era un tipo que sabía de todo hablaba, se peleó con medio mundo importante, se peleó con su gran amigo Gilles Deleuze, irreconciliables, se reconciliaron en su muerte, o sea, en su muerte no, antes de su muerte, se peleó con Derrida, digamos, y siempre me he quedado el tema de Derrida, o sea, Foucault fue el gran héroe y Derrida fue el héroe marginal, digamos, porque fue más grande afuera que adentro de su tierra, digamos, de Francia. Pero este tema no lo abarca Foucault. Foucault no le va a interesar el problema, digamos, existencial. Porque hay que recordar que dentro del pensamiento de Foucault está el tema psicológico, está el tema de la preocupación psiquiátrica. Entonces, digamos, a él no le va a interesar el planteamiento existencial, por ejemplo, que si no los hace Heidegger muy claramente, eh, sino que le va a interesar más cómo se despliega. Porque, ¿cuál es la pregunta de Foucault? O sea, yo dije ahora, la pregunta de Nietzsche es el problema de la moral. Todo lo que, bueno, quizás en el origen de la tragedia, el nacimiento de la tragedia, no lo vas a ver claramente allí,
digamos, pero ya en la segunda etapa de Nietzsche vas a ver claramente hacia dónde está apuntando el Übermensch, ¿verdad? Tan mal traducido como un superhombre, cuando realmente lo que quiere decir es un sobrehumano, digamos, algo que está superior, digamos. Eh, la pregunta de Foucault es, ¿cómo se genera un sujeto? Por eso va a decirnos en las palabras y las cosas, el hombre ha muerto. Claro, también muy nietzscheano esto, ¿verdad? Porque claro, Nietzsche es el que comienza con Dios ha muerto, con la Gaia Ciencia y que lo va a rematar en Así habló Zaratustra. El hombre ha muerto, este viejo santo no se ha dado cuenta que Dios ha muerto. Foucault va a decirnos es que el hombre ha muerto, ¿ok? ¿Y qué es lo que queda? Primero, ¿por qué el hombre muere? Esta es la pregunta importante. Él encuentra no solamente que el hombre ha muerto, encuentra que lo ha muerto porque lo que se ha constituido, lo que se ha formado, digamos en términos sencillos, lo que lo ha sustituido es el sujeto. El hombre tiene algo de libertad, por ejemplo. Nosotros ya no. Nosotros ya no. Porque estamos en medio de una guerra que está constantemente, sin descanso, sujetarnos nuestra subjetividad. El hombre ha muerto porque se ha formado, el hombre ha muerto cuando nace el Estado. Esto él no lo dice tan claramente, pero puedes comenzar a verlo, ¿ok? Porque cuando comenzó a decir el tema del hombre ha muerto, sí, lo dicen las palabras y las cosas, pero más adelante en el nacimiento del biopoder, con el nacimiento del Estado, tú vas atando por qué él estudia tanto desde Descartes hasta el psicoanálisis, como para poner tiempo. ¿Por qué abarca tanto desde el discurso del método, que es el padre de la subjetividad, digamos, el cogito ergo sum, pienso luego soy, pienso luego existo, y lo abarca más o menos hasta finales del siglo XIX? Bueno, tú comienzas a darte cuenta qué es lo que está ocurriendo políticamente en la transformación de las naciones, en la transformación del Estado, qué es lo que está ocurriendo con las nuevas subjetividades, la nueva mecánica del poder. Entonces, claro, tú vas atando los hilos. Y cuando comienzan a hacer el Estado, digamos, él termina diciendo, esto no, hay un textito por ahí donde él habla de Kant, ¿verdad? Y a veces Foucault es muy extraño, porque Foucault a veces pone en el altar a Kant, a veces pasa trapo con él, o sea, pasa cepillo, la escoba, es que no sé cómo lo dicen ustedes, pasa coleto con él, diríamos en Venezuela, o sea, pasa el trapo con lo que se limpia, digamos, con Kant, pero la ilusión kantiana de, por ejemplo, este Aufklärung de la mayoría de edad del hombre, eso nunca se dio. Es que no solamente nos quedamos en la minoría de edad, es que hicimos el paso hacia atrás. Estamos en la infantilización. Es al revés. O sea, un poco lo que dijo Baudrillard de Marx. Es que Marx tuvo razón en todo. Lo que le faltó fue ironía, dice Baudrillard en el fin de la ilusión. O sea, porque pasó exactamente lo mismo que dijo Marx, lo mismo que dijo que le iba a pasar al comunismo, perdón, al capitalismo, pasó exactamente igual que dijo, pero al comunismo. No solamente quedó enterrado el comunismo, sino que quedó enterrado para no volver más. Bueno, Derrida después va a decirnos los espectros, la espectralidad de Marx. Pero este tema del hombre ha muerto tiene mucho que ver con eso que decía Kant. Ay, ¿por qué uno habla tanto de tantos filósofos si estás hablando de uno solo? Porque toda la historia de la filosofía está atada. Todo filósofo se pelea con otro. Por eso es que estamos aquí metidos. En esta conversación no es de 4, esta conversación es como de 15. ¿Verdad? Porque tienes que meter aquí a Kant, que tiene que venir a tomarse un cafecito con nosotros. Derrida también tiene que aparecer y tomarse algo con una copita o fumarse una pipa. O sea, es que aquí es donde te vas dando cuenta que la historia del pensamiento, digamos, tiene un proceso en donde nos vamos desarrollando, que no necesariamente es hacia adelante, ¿verdad? Porque no es lineal ese proceso. Esto ya también lo mostró los postestructuralistas, lo mostraron, esto no es lineal, pero eh, digamos que el problema que hoy tenemos es muy grande, y hay que entender a Foucault no por el tema de la normalización, es que Foucault se ha hecho famoso por esto. A ver, hay muchas cosas más importantes de Foucault, digamos, en las relaciones de poder inclusive. Nosotros nos estamos enfrentando a una edad infantil del pensamiento.
¿verdad? O sea, queremos buscar conocimiento en TikTok, queremos buscar pensamiento en esta plataforma. Y a veces a mí me escriben por ahí seguramente algún profesor, digamos, mira, que eso que estás diciendo, que eso no se dice así porque falta de academia tienes. Y yo les respondo, pero es que esto no es un salón de clases, señor. A ver, ubiquémonos. Esto es una plataforma de entretenimiento. Que esta plataforma nos permita entretenernos a nosotros y entretener a un grupo de gente que le interesa esto es absolutamente maravilloso, que te puedas conseguir gente con la que puedas dialogar esto. Pero no deja de ser entretenimiento. Es decir, los filósofos nos hemos convertido en los comediantes del siglo XXI. O sea, no somos ni actores, eso éramos en el finales del siglo XX, en los 90. Es que esto es gravísimo. Es muy grave lo que se está planteando y a nadie le importa. O sea, en última instancia, este es como la conversación entre los amigos con la copa de vino. Aquí resolvemos el mundo, pero a nadie le importa. O sea, el señor que está al lado de tu casa, ¿verdad? Durmiendo tranquilamente, está pensando en ver cómo soluciona el 15 y último el salario de la quincena siguiente. O sea, no me vengas a hablar a mí de que estamos en la era infantil del pensamiento, no me importa. Me importa lo que tengo en la cuenta del banco. Y esto también es grave, digamos. Pero bueno, no sé si respondí o por allí queda algo. Pues cojo Sí, Marco, sí, me queda ordenado todo, digamos, este esquema. Eh, Tengo varias preguntas, pero se va a extender mucho, así que Miguel Ángel, por favor. como queráis. Yo si queréis, aprovecho un poco porque hemos hablado del poder que está atraviesa toda la obra. Hemos hablado de la parte más de hermenéutica, ¿no? De hermenéutica del sujeto. Lo que yo había pensado un poco preguntarte era la cuestión de la verdad, que también es una cuestión que vertebra, porque el poder y la verdad, como bien dices, pues están, una se llama la otra, ¿no? De alguna manera, en tu propuesta entonces nos podemos encontrar con un primer volumen que expones más, que es el poder, lo intentas clarificar más, eh, y es un poder que produce verdad, y pasamos después a un saber que genera poder. Y ahí efectivamente vemos como la verdad es una cuestión de qué es la verdad, entender qué es la verdad, que está atravesando toda ese pensamiento de Foucault, que tiene esa capacidad de generar poder. Además es un poder positivo, como decías, que no es ese Ujú. poder represivo, sino que es precisamente estar constituidos, ir constituyéndonos en procesos de verdad, en discursos de verdad, con sus momentos históricos, sus grandes construcciones históricas, que con la arqueología vamos viendo esos estratos, esas epistemes, esas grandes Ujú. construcciones de época que son discontinuos, que saltan, con esta gran originalidad de Foucault de ver la historia ya no como algo lineal, como algo que va progresando, sino como saltos, estratos que van marcando diferentes formas de entender desde la vida, desde pues el mundo, lo que somos y efectivamente lo que entendemos por verdad, lo que cabe como verdad, ¿no? Lo que puede ser entendido como verdad. Y finalmente terminamos en esa actitud, en ese arte de vivir que ya anuncia en qué es la ilustración, como tú decías, ¿no? En ese texto sobre Kant, cuando habla de esa actitud de tener una crítica ontológica histórica de nosotros mismos, empezar a tener esa actitud moderna, ¿no? Esa actitud de la modernidad, que es empezar a entender que estamos constituidos, que ya ese sujeto que todavía Descartes y que todavía Kant lo concebían como productor de conocimiento, como algo activo, empieza a convertirse en algo constituido. Ya no es constituyente de conocimiento, sino que es constituido por todas esas redes de poder. Entonces la pregunta sería efectivamente esta, ¿cuán importante es la verdad en la exposición del texto? ¿Cómo es esa verdad? ¿Qué entiende más o menos Foucault por verdad? Es muy complejo porque es verdad que Foucault trata la verdad desde muchos puntos de vista, desde la confrontación con la ficción, desde la confrontación de la verdad interna y externa, con una cuestión más política, una cuestión a lo mejor de verdad de acontecimiento, la verdad efectivamente en esas técnicas de subjetivación. Eh, pero en cualquier caso, sí que hay una cosa también muy interesante que me parece que sí que me gustaría que hablases de ello, es Ujú. como precisamente la política de la verdad, es decir, esos regímenes de verdad, esa verdad que produce poder y que está reforzando al poder y cómo Foucault de alguna manera sí le interesa intentar separar de alguna manera la producción de verdad del régimen hegemónico, ¿no? De ese régimen de verdad hegemónico, es decir, que separarlo del poder.
de alguna manera, aunque sabe que no se puede separar por completo, pero sí por lo menos separarlo de lo que sería el poder hegemónico. Y quizá con esas técnicas de sí, esas construcciones de sí, son esas formas de nosotros mismos autoproducirnos, intentar incorporar en esa... hablabas de la libertad, que efectivamente que Foucault, toda liberación la ve una enmascarada de mayor determinación, la ve como un enmascaramiento. Sin embargo, sí que es verdad que en estas hermenéuticas sí que dice, bueno, al menos hay unas prácticas de libertad que quizá por la moral, por precisamente esa actitud, ese ethos de poder cuidar de uno mismo, cultivarse, cuidar de sí, y esa reflexividad sobre uno mismo y ese cuidado que recoge de toda esa arte de vivir, esas técnicas o esa estética de la existencia cogida también de Nietzsche, pues cómo efectivamente, pues quizá la verdad podemos hacer algo para intentar arrebatársela un poco a ese poder más hegemónico que la produce y la reproduce, ¿no? Y se va nutriendo de ella. Entonces, eso sería un poco eso. ¿Qué entiendes por verdad? Cómo opera en tu texto, en tu interpretación esos tres tomos y por último, efectivamente, pues cómo sería esta posibilidad de problematizarla para precisamente descentrar o sacarla o descolocarla frente a estas hegemonías, este poder más hegemónico, ¿no? La pregunta, Miguel, está muy interesante porque si algo va a ser Foucault y digamos que, a ver, la pelea de él contra los comunistas, las diferentes izquierdas, va a ser, digamos, no es tan conocido como uno que podría creer, digamos. Al poder hegemónico que tú te estás refiriendo, digamos, esta visión, no deja de ser una visión bastante marxista, eh, que si algo hizo Foucault con sus textos es derribar eso. O sea, precisamente, digamos, la microfísica del poder en Foucault no va a ser el inicio de un discurso donde va a desmoronar completamente esa idea de que existe un poder hegemónico. Es que es como la cereza del pastel, o sea, es como te vengo a terminar de explicar, digamos, es como cuando la mamá te dice, esta es la última vez que te lo digo, ¿verdad? Aquí con este texto te voy a terminar de explicar para que me entiendas lo que quiero decir de no existe un poder hegemónico. Ese discurso, ojo que esto es la palabra importante, ese discurso está luchando, a Foucault no le va a interesar si eso es falso o verdadero, como lo podría pensar la tradición, sino que va a decirnos, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo este tema de la sentencia del poder hegemónico. Esto es una sentencia, es un objeto discursivo, para utilizar un término de la arqueología, del poder, del saber, que está enfrentada a otros discursos. El tema es, ¿cuál es el que gana en la guerra? Este es el tema. O sea, cuando uno ve la guerra, ¿verdad? ¿Cuál es el centro de la guerra? Hay un capítulo dedicado dentro de la trilogía sobre esto. ¿Cuál es el centro de la guerra? El centro de la guerra es la subjetividad del sujeto. Es que ni siquiera es el cuerpo del sujeto. Es cómo tú crees que tienes que vivir. ¿Ok? Entonces, varias cosas con lo que dijiste, porque también me pusiste varios temas, varios incisos. A ver, este tema de la liberación, si algo se desmarcó Foucault, fue en el tema de la liberación. Liberación suena como mucha emancipación. Y eso es marxismo puro y duro. Y si hay algo a ver, que Foucault sacó a patadas con su filosofía fue ese discurso, ¿verdad? Eso que te están diciendo, que te voy a emancipar, cuidado. Pero no lo está diciendo desde un punto de vista como lo podríamos entender hoy de un libertario o un liberal, sino con cuidado con el discurso que me estás vendiendo, ¿verdad? Porque tú estás dentro de una guerra que también quiere luchar por sujetarme mi subjetividad. Bueno, esto lo hemos visto, digamos, no solamente lo vimos en el siglo XX, que tenemos los casos en el siglo XXI, ¿verdad? Ya tenemos 20, yo tengo desde el 1999 calándome el discurso, ¿verdad? Entonces, digamos, ojo con esto, porque además me gustó mucho, Miguel Ángel, algo que dijiste, este tema de la libertad, de la liberación, cómo se enmascara, ¿verdad? Esto me recuerda mucho a Cerati, digamos, todo lo profundo ama el disfraz, diría de Cerati.
Todo lo profundo ama la máscara, diría Nietzsche. Eh, la verdad es máscaras, digamos, diría Nietzsche. Y este tema le va a interesar mucho a Foucault porque ¿cómo entendemos el tema de la verdad en Foucault? Primero, él no nos está planteando desde un punto de vista desde la tradición. Foucault nunca o sea, Foucault va a escribirnos textos muy complejos y lo hace muy adrede, ¿verdad? Y explica de una forma muy compleja, muy erudita, porque él se está ganando a mucha lucha su puesto dentro del mundo académico. ¿Por qué? Porque, digamos, para el tema de la medicina, Foucault podría irse a los tratados médicos. ¿A qué dijo Paracelso? ¿Qué dijo Esculapio? ¿Verdad? Él no hace eso. Él no va a la tradición filosófica. Él va a ver cuáles son los récipes de los médicos. Es que esto es lo interesante. Ahí es donde está el problema de la verdad. No sé, es que puede sonar cosa que estoy jalando como del pelo ciertas situaciones, pero estoy tratando como de formar un poco la respuesta. Esta es la preocupación de Foucault, no ir a la tradición a ver qué es lo que dicen los tratados de medicina. No, no, no. Quiero comenzar a estudiar cuáles son los récipes de todos los psicólogos, de todos los médicos. ¿Qué es lo que dicen, cómo lo dicen y cómo sujetan al paciente? Entonces, Foucault no le va a interesar qué es la verdad. Foucault le va a interesar cómo se formó epocalmente, o sea, cómo se forma esa verdad en esa época y sujeta a la época. Por eso, a ver, hay algo que nos va a decir Foucault que es sumamente potente. El tema de nadie habla nada fuera de su época. O sea, a ver, nosotros hemos escuchado millones de veces que nuestra madre dijo, es que tal persona era fuera de su época y estaba más adelantado que su época. Hay gente que no escucha esto como por ejemplo un Einstein, digamos, que era un tipo más adelantado. Foucault diría, a ver, no, nadie puede decir nada fuera de su época porque todos estamos sujetados a los discursos de nuestra época. Entonces, en ese sentido es que va a haber la verdad. Por eso no le va a interesar la verdad como le interesó a Descartes o como le interesó a Aristóteles o a Platón. O sea, a pesar que se utiliza el mismo término, ¿ok? Él lo va a enfocar desde un punto de vista muy, muy distinto. Va a ir desde otro enfoque de otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a decirnos? A ver, primero ahí voy a tratar de explicar, la arqueología de saber cuando explica esto no deja de ser bastante que tú dices, bueno, hay que releerlo, la semana que viene lo vuelvo a releer, la otra semana también, ¿verdad? O sea, es una cuestión poco complicada de entenderle. Pero básicamente lo que él va a decir es, para ejemplificarlo un poco, es, hay ciertas cositas que se comienzan a decir en determinado momento. Esos son objetos discursivos que tienen emergencia. Utiliza un término muy interesante. Emergencia no de la urgencia, sino emergencia de emerger. ¿Ok? Entonces él va a decir, nos van a haber ciertos objetos discursivos que van a emerger en esa red de poder que dentro de esa red de poder está circulando. El poder, va a decirnos Foucault, está circulando. Esto es claro. El poder circula. El poder nunca es estático. ¿Ok? Entonces, hay ciertos objetos discursivos que van a comenzar a emerger y se van como a comenzar en esa centrífuga del poder, hasta que se convierte en un discurso. Esto lo podemos ver con el tema sexual. ¿Ok? La preocupación corpórea de la sexualidad. Voy a poner un ejemplo muy claro. Em, es decir, hoy hay una preocupación por el tema de la autopercepción. ¿Ok? Esto es, no sé si existe, si alguien lo ha tratado, pero hipersubjetivismo. O sea, una preocupación hipersubjetivista. ¿Ok? Entonces hay una preocupación, ojo que no estoy diciendo si está bien, si está mal, no me interesa ahorita el juicio de valor. Hay una preocupación por el tema de la autopercepción. Pero nadie se pone a pensar, bueno, estoy diciendo nadie englobando un poco la cosa. Todo el mundo podría estar de acuerdo o en desacuerdo cuando se mete el tema de género y el tema sexual, con la autopercepción. Pero ¿qué pasa con la autopercepción de una anoréxica? ¿Qué pasa con la autopercepción de una bulímica, de un bulímico, de un anoréxico?
o sea, podrías entender que negar esa autopercepción hoy de un hombre que es bulímico, que de repente tiene 70 kilos, pero él cree que es mucho, digamos que se percibe como de 120. Todos pudiéramos decirle en hola, o sea, como en hola de estadio, estás equivocado. Y se lo diríamos aterrados, ¿verdad? Pero el problema de la autopercepción, cuando lo trasladas a al objeto discursivo que se plantea hoy, no se trata de la misma manera. No se enfoca de la misma forma. No estoy diciendo si está bien o está mal, lo que estoy tratando de que hace un filósofo, pues presenta el problema. ¿Sí? Entonces, digamos, este es un ejemplo muy claro de cómo un objeto discursivo comienza a circular, comienza a circular. Un poco lo que pasó en Argentina. Bueno, vamos a hacer el censo de ver cuánta gente realmente de que el tema trans es, bueno, ahí está, ya se hicieron los cálculos. No estoy diciendo, es poca la población, ¿sí? O sea, se percibe que es mucho más. Yo no estoy diciendo que porque sean pocos no hay que tomar importancia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del tema de la percepción, ¿ok? Disculpen que a veces uno, sobre todo en esta plataforma, uno tiene que decir lo que quiere decir y también decir lo que no quiere decir, digamos, para no quedar, para hacer el discurso redondo por el tema del hater, ¿verdad? Porque cada quien que viva la vida que quiera vivir, que tenga el proyecto de vida que quiera y hay que respetárselo. Pero claro, lo que quiero decir es, no tratarías la misma forma esa autopercepción de un bulímico o de una anoréxica que del tema sexual. ¿Por qué no lo tratarías de la misma manera? ¿Sí? Entonces, vuelvo para el tema Foucault y la verdad. El problema es que Foucault nos va a decir, es que ese objeto que emergió se convierte en un discurso y comienza a instaurarse, se comienza a instalar en dispositivos institucionales que comienzan a generar un status quo de régimen de verdad. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en España con la educación y el tema sexual. Cómo se están peleando literalmente. O sea, lo que falta ver en el Congreso, es riquísimo ver una pelea en el Congreso español, ¿verdad? Pero lo que falta ver en el Congreso español es que comiencen a tirarse las sillas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Hay una tensión, hay una guerra de discursos. ¿Quién es el que va a ganar? ¿Ok? ¿Quién es el que está ganando? Entonces, claro, el tema para la verdad en Foucault no es aquello que viene de la conciencia, ¿sí? No es aquella verdad que me va... No, 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 no. O sea, no es la verdad os hará libres. No, 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 no. Foucault no lo está viendo desde ese enfoque. No significa que en su vida privada no le haya preocupado, eso no lo sabemos. Pero no es, digamos, el enfoque que le da. Él lo que va a decir es, ojo, porque aquí hay una cadena, porque eso también lo va a poner bastante claro. El poder no solamente circula, el poder es un encadenamiento. Entonces, esos objetos discursivos que se están arrojando y se están encadenando en una situación de discursos y acontecimientos comienzan a instalarse y se nos comienzan a vender como que eso es verdad. A ver, vacunas. Y hoy sale un montón de gente diciendo, bueno, a ver, Aznar diciendo, bueno, la verdad es que nosotros fuimos a bombardear, pero es que no habían no habían armas químicas. Mira, colgaron al tipo. Y tú me vienes a decir después que cuelgan al tipo, que nuestra generación vio que colgaron al tipo, porque de repente que ya no quiero hablar tampoco claramente por el tema del que tumben el video, pero no sé si me están entendiendo. Colgaron al tipo por allá, en el país que comienza con I y termina con K, ¿verdad? Y después me vienes a decir que es que tú creías que es que todo el mundo decía. Ese es el tema. Ese es el régimen de verdad. Ahí está la dominación y la sumisión. Estoy poniendo ejemplos políticos porque son muy claros. Digamos, la política tiene esta cosa, digamos, que es como a todos nos atraviesas, pues es más claro verlo. Entonces, digamos que este poder positivo, que también lo trata posteriormente Byung-Chul Han, ¿ok? Este poder positivo comienza a generar un discurso que comienza a instaurarse como verdad. Y el tema es que si hemos visto algo en la historia, es que esa verdad después fue suplantada por otra. ¿Por qué no nos damos cuenta tan claramente? Primero porque morimos. Y segundo, porque la verdad está atada a su época. La verdad está muy atada a la moral, no necesariamente la ética.
está muy atada a la moral. ¿Y qué es la moral? La moral es lo que, donde se nos subvierte la normalización. Por eso Foucault va a decirnos el problema de la normalización, que es en última instancia el régimen de verdad, ¿sí? El problema de la normalización, Foucault se dio cuenta que está en el problema de la soberanía. Entonces, tengo que convertir en ley eso que es verdad. Es decir, ya no es algo que está circulando socialmente y que nadie me tiene que decirlo porque todos estamos sujetados a ese comportamiento, sino que además se refuerza con el aparato del Estado, en este caso el primer poder de la República, donde en los países que sirva el Congreso, porque hay unos países que no sirven, digamos, como uno que conozco en Sudamérica, digamos, que bueno, que es una pantomima, y digamos que se convierte en ley. Entonces, eso a la que todos estábamos atados con nuestra subjetividad, ahora terminaste de atarlo con nuestro cuerpo. Y si lo ves desde ese punto de vista, todo lo que plantea Foucault y todo lo que estamos hablando en esta conversación no deja de ser macabro. O sea, es que esto es lo lindo de la filosofía, ¿verdad? Y digamos, también lo alérgico de la filosofía. Digamos que lejos de vivir la vida terapéuticamente feliz, por eso es que venden más los coaches que nosotros, ¿verdad? O sea, esto no es como Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, yo estoy esperando la factura filosófica, a ver, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque es que no es lo mismo. Porque a todo el mundo le gusta que le hablen bien las cosas bonitas de la vida. ¿Ok? Los coaching motivacionales se meten un pastón, como dicen los españoles, pero aquí los filósofos, un poco a lo cínico, ¿ah? Un poco dentro del barril. A ver. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy interesante. Y bueno, había una otra pregunta, pero que yo creo que también has respondido más o menos, que es identificar precisamente algunos de estas ideas fuerza o ideas de verdad o que van un poco circulando, ¿no? Y que van operando. Es verdad que a nivel, se puede decir, de grandes sistemas que pugnaban por producir grandes estructuras de poder, sí que es verdad que con la caída de la Unión Soviética, el capitalismo y el poscapitalismo, este postcapitalismo industrial que estamos, como tú bien dices, pues si tienes algún problema ya solamente te queda el psicólogo o el consumo, o sea, te queda las únicas soluciones que tienes, ¿no? Ya el sistema se Sí. puede cambiar, pero sí que es verdad que, o al menos no tiene alternativa posible, ¿no? Pero sí que están todas estas, forma parte quizá de esta hermenéutica del sujeto también, pues el pensar formas, ¿no? De resistencia, formas de, nuevas formas de estar, ¿no? Y formas de ser, ¿no? El hacer, el pensar y el decir, pues se vayan conjugando, ¿no? Miguel Ángel, gracias por eso que acabas de decir, porque puedo hablar de esto, eh, que creo que no lo traté como tan ampliamente en el libro, pero puedo hacer una ampliación. El sistema no va a cambiar, va a empeorar. ¿Ok? Entonces, porque el sistema tiene una inercia. Y el problema es que el sistema, en última instancia, somos todos. Entonces, claro, tú puedes hacer resistencia al poder. Claro que puedes. O sea, si no, ¿para qué? Sería muy publicidad engañosa, digamos, decirte que, que puedes comprar en los libros para hacer la resistencia al poder cuando realmente no se puede. No, claro que puedes hacer resistencia al poder. Pero ¿qué es lo que trato de explicar en la guerra perpetua de cómo se hace la resistencia al poder? Es internamente, no afuera. Eso es lo que trato de mostrar. El sistema no solamente no va a cambiar, el sistema va a empeorar. El sistema va a empeorar y probablemente estamos yendo Occidente aceleradamente a una, no sé cómo se diría eso, una chinización. Sé que sonaría muy raro. Y estamos yendo galopante, de forma galopante y acelerada hacia un sistema chino en Occidente. ¿Ok? Donde se va a permitir la circulación de dinero, acrecentar la acumulación del dinero, pero políticamente se va a someter a toda la masa. ¿Ok? La libertad individual está yéndose cada vez más al trasto. Entonces el sistema, ojo, que el sistema, a ver, y uno tampoco es antisistema, sépame entender, o sea, es que estoy hablando del sistema político, filosófico, educativo, médico, el sistema monetario, financiero, es que el problema es que todo tiene una inercia que nosotros aquí cuatro podemos hacer un video de 1 millón de personas,
¿sí? Que lo vea 1 millón de personas, ojalá, ¿verdad? Pero es que eso no va a cambiar el sistema. Siendo que el sistema está dirigido por personas en la institución, pero es que está el problema. Convertiste el discurso en ley y ahora ¿qué haces? Tienes que utilizar el poder de la República para derogarlo, echarlo para atrás. Eso no deja de ser muy complicado. Entonces, bueno, gracias por decir esto porque la intención del tercer tomo, Miguel Ángel, es esto. Hay que vencer la guerra, pero olvídate de la revolución anarquista. O sea, Bakunin, muy bien por ti. ¿Sí? Muy bien por ti. Engels era millonario y bueno, yo no sé si él, digamos, dentro de, porque claro, es muy fácil es que, apoyar a Mar y darle billete porque eres millonario, digamos. Y Kropotkin era un príncipe. O sea, ¿de qué me hablas? ¿Verdad? O sea, es muy fácil hablarlo así. Pero digamos, la emancipación, sí, voy a utilizar un término muy infeliz para lo que quiero decir, pero el tema de la emancipación, olvídate que está fuera. O sea, esto hay que sorteársela, pero realmente el vencer la guerra es internamente. ¿Por qué ese vencimiento no da paz? ¿Por qué vencer la guerra no pacifica? Ah, bueno, es que el problema es la concepción que hemos tenido históricamente de lo que es la paz. La paz no es la paz es lo voy a decir, no lo voy a decir en negación, lo voy a decir en positivo. La paz es una estrategia de la guerra, de rearme. No es otra cosa. O sea, la paz no es la quietud. No es que ya ganamos, todos felices. Vamos a fumarnos la pipa de la paz. No, no, la paz no es eso. La paz se establece como estrategia para negociar. Hagamos un alto al fuego, manda a los diplomáticos para allá, que vengan los diplomáticos para acá, vamos a hacer control de daño, vamos a exigir, vamos a ver, y si no, seguimos avanzando. A ver, pero es que te hemos pasado siglo y 20, 23 años con esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, si la guerra perpetua, por qué la paz no está, no vuelve estática esa guerra? Porque es que también está circulando el vencer. Entonces el vencimiento tiene que ser constante. Por eso las prácticas de sí, la cultura de sí que se plantean en el tercer capítulo, son cosas que tú tienes que hacer diariamente. Tú tienes que hacer tus reflexiones, tú tienes que hacer esa integración al Deus, al Teos, a Dios. Pero, a ver, estoy diciéndolo desde un punto de vista mucho más amplio que el judeocristianismo occidental. O sea, tú tienes que hacer tu investigación interna de todo lo que has hecho en tu día a día, en tu noche. Por eso es que hablamos de Pitágoras, hablamos de los epicúreos, hablamos de los cínicos, hablamos de los estoicos, ¿sí? Hablamos de los neoplatónicos. ¿Por qué? Porque es algo que se puede hacer y se puede hacer diariamente. Y eso te permite encontrar en ti mismo, epa, las alarmas, epa, esto que me están vendiendo aquí, pregúntate por lo menos. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que las vacunas son buenas y malas, pero pregúntate por lo menos. ¿O vas a ir corriendo a que el sistema te salve? A ver, pregúntate por lo menos. ¿Sí? No ojo, vuelvo a decir, no estoy diciendo que sean buenos ni malos, o sea, están los pro vacunas, los que están en contra, pero la pregunta filosófica es, ¿y por qué? O sea, esa maldita pregunta que todo lo destruye. Esa pregunta de los niños, o sea, yo la verdad, yo le decía a Esther cuando hacíamos el video de la conversación de filosofía para niños, es que debe ser riquísimo a darle filosofía a los niños, porque es que todo te martirizan. Mira, ¿y por qué? Sí, pero ¿y por qué? Mira, al por qué número 20 o sea, se te quiere caer el pelo. O sea, ¿por qué? Porque está tratando de instaurarle una verdad al muchacho. Ese es el problema, que tú le quieres instalar la verdad con tu poder de dominio de profesor-alumno. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que vencer en la guerra. ¿Se puede? Sí se puede. Y curiosamente, Foucault, al final de su vida, mostró la importancia de el gobierno de sí. Pero es que vivimos en una cultura donde lo más que hay es que no te gobiernes a ti mismo. A ver, estamos en eso, no fuimos o sea, no es que nos fuimos para el otro lado, es que nos fuimos 15 pueblos para allá. O sea, es que estamos en el otro extremo, pero, o sea, del otro lado del universo. Y no, a ver, la filosofía puede servir para decir, muchachos, un poquito más de cordura. A ver, ordenemos un poquito las copas de vino. O sea, cordura, mesura. Frónesis, diría Aristóteles. Sí. A ver, un poquito de, ¿verdad?
y bueno, estamos llamados a eso. Lo que pasa es que, digamos, no deja de ser duro decir esto. Es muy duro decirlo, ¿sí? Y uno no está, aquí uno no está hablando de política, ¿verdad? Y los que más tienen resonancia ahorita, gente que se mete en política en esto, digamos, un Agustín Laje, por ejemplo, con la materia cultural, o Chapiro por otro lado, es decir, o Danan también en Argentina, digamos. Entonces, es muy complejo explicar esto y que la gente no se apasione, porque la pregunta filosófica es, desapasionate primero, vamos a ponerle reflexión a esto. Sí, pero si quien nos escuchan comienza a escribir locamente, que ustedes son un poco equivocados, locos, a ver, pero entonces no se cumplió la tarea. La tarea es, vamos a desapasionarnos un momentito de nuestra subjetividad y vamos a hacernos la pregunta, a ver qué sucede. ¿Sí? No sé si tienen algo por allí. Yo siento que he hablado muchísimo, o sea, yo no sé Está cuánto fenomenal. llevamos. No sé Vamos cuánto a hacer llevamos. justo una hora, yo creo. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ¿De una A hora. verdad? mí, Pues, a mí se me está haciendo súper ameno. La verdad que me está mm, gustando muchísimo escucharte, Marcos, y lo estoy pasando muy Gracias. bien. Lo estoy pasando Muchas muy gracias. bien. Mira, es Y que uno no tiene muchos espacios para decir esto. Y claro, uno tiene, a ver, uno va a ser creador de contenidos en YouTube, pero no es esto. ya, eso es. Este enriquecimiento es maravilloso, porque claro, uno frente a la cámara, pues es un poco actor. mm. Andas ahí, digamos, un poco con Totalmente. el guión, la postproducción, Me claro, he pero no es equivocado de esta cosa rica. palabra. Claro, que hay que editar, pero es que esto es riquísimo, porque aquí surgen cosas que Sí, no salen naturalmente en un video. en un vídeo. Totalmente. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿vale? Con respecto a esto último que has estado comentando, ¿no? Estas prácticas que se necesitan para esa descentralización del sujeto a través de ese notice, auton o el conocerte a ti mismo, eh, como ese mecanismo para mostrar resistencia, como ya has comentado, esto último. A ver, entonces, Marcos, sé sincero, ¿cuál de esas prácticas consideras más interesantes y cuál de ellas llevas a cabo para mostrar esa resistencia contra la guerra? Qué buena pregunta. Es la primera vez que me hacen una pregunta personal. Eso está Este, personal. Sí. sí, porque claro, uno siempre habla de lo que cree o de lo que piensa, pero no necesariamente lo que uno practica. ¿Ok? Eso está bueno y eso me encanta también en la filosofía. Digamos, deberíamos ser más auténticos en ese sentido. Eh, ¿Cuál es la práctica que más me llamó mucho la atención y que me ha puesto a reflexionar? De hecho, no diría que por esa práctica hice los libros, pero fue para mí muy interesante toparme la noción de la integración a Dios. Eso me llamó poderosamente la atención. Sí, porque uno está acostumbrado en el mundo judeo-cristiano el creer en Dios, digamos. Contemplarlo, si lo quieres desde un punto de vista más ascético, meditarlo, aunque bueno, me he topado con un montón de cristianos que dicen que la meditación como que es medio satánica, y como que no han leído el Salmo 119, donde dicen en sus 22 capítulos del alfabeto hebreo, meditaré en los estatutos de Jehová. Eh, esa, esa, esa noción es una noción, me parece, bastante personal. Esto es lo que me llamó poderosamente la atención. Porque claro, el conócete a ti mismo, Foucault va a decir, no, pero ¿qué es lo que hay que conocer? El alma. Y de repente comienza a hablar de esa integración al teos. ¿Qué creían los helénicos? A logos. Logos es uno. ¿Sí? Pues entonces tú puedes ver cómo el logos, esa cosecha, ¿verdad? Porque ese logos, siempre lo tradujeron mal con el tema de la ratio, digamos, el tema de la razón. No sé por qué alguien le dio la gana de traducirlo de esa manera, un poco extraña. Eh, Ese logos del que nos hablan los presocráticos es algo que me late mucho. De hecho, ahorita estoy trabajando en el canal con los aforismos presocráticos, ¿verdad? Pero con shorts, digamos. Yo no lo valoro, simplemente lo digo. Y me ha interesado, me ha sorprendido mucho, interesado no, me ha sorprendido mucho la reacción de las vistas. Que se ven cada vez más el tema de lo presocrático.
Y creo que la más importante es esa, por eso la puse de último, que si mal no recuerdo es la número 10, la práctica número 10. Y me parece que todas las otras que se exponen, las otras 9, hay muchas más, pero tampoco quería hacer un tratado de eso, digamos. Pero las otras 9 que se hablan giran alrededor de eso. Conozcamos el alma. Y digamos que este tema de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, utilizando la palabra de Débora, reconociéndome lo que está internamente, puedo reconocer la realidad divina que tengo interiormente y por lo tanto puedo reconocer la realidad divina afuera. Poco esta es la pregunta, ¿sí? Y eso me interesó muchísimo. Entonces, claro, eh, Foucault ahí se mete con los presocráticos, se mete un poco con los cristianos primitivos, con los primeros cristianos, con los neoplatónicos, con el gnosticismo. O sea, ahí hay algo que me pareció muy, muy interesante y lástima que se nos muere Foucault, porque hubiese sido muy interesante ver esa etapa en Foucault. Ver un Foucault que ya estaba un poco desprendido del tema del poder, un poco desprendido del tema, obviamente arqueológico, y que se preocupaba por, digamos, algo más de madurez. Digamos, es que también un filósofo no se escapa de su propia vida. Ya era un Foucault maduro. De un maduro estoy hablando en cronología, o sea, ya era un viejo ya, aunque él murió relativamente joven. Pero eso me interesó muchísimo. Muchas gracias, Marcos. Y bueno, ya que le hemos preguntado a Marcos, Miguel Ángel, ¿con qué práctica te quedas tú para Pues, esta resistencia? mira, yo Está voy a bueno, está decir, bueno. No se lo sí, esperaba. yo solo voy a decir No, no, y una. Débora tampoco, pero Débora va a tener tiempo Sí, para pensarla. yo solo voy a decir una que es los hiponémata, esa práctica de tener una especie de libretita donde poner ideas y poder apuntar cosas bueno, que vas revisando y vas, bueno, pues teniendo esas sentencias, esas ideas, esas como grandes ideas reveladoras que de alguna manera, pues bueno, te pueden ir ampliando un poco la visión de las cosas y poco a poco los hiponématas se han ido haciendo pues archivos y tengo la casa pues entre libros de archivos, pues lo tengo ahí pues completo. Entonces, bueno, pues un poco de su escritura de ideas y revisión y relectura de esas ideas, ¿no? Que esa me pareció muy, muy divertida, ¿no? Porque tengo muy mala memoria, entonces el Te hiponeme, viene bien, no, te el viene hiponémata ahí bien. viene eso de poner en algún sitio la memoria, porque, porque tengo muy mala. Y Débora, ¿con qué práctica vuestra Sí, resistencia? mira, después de escuchar a Marcos, me resuena bastante la integración a Dios. Eh, Creo que por ahí va el camino, un poco la respuesta a las preguntas que te hice, ¿no? Como llegar a la trascendencia. Si bien Foucault no lo enuncia ni lo trata tanto, ni tampoco Aristóteles llega, digamos, directamente al concepto de Dios, va por ese lado mi inquietud, mi reflexión. Y tú, Bueno, Esther, Esther, Muy bien, bueno. claro, ahora somos 3 contra 1. ahora a ver. Mira, pues yo me quedo con la caminata, porque con la caminata también tienes un contacto con la naturaleza, con tu propio yo, con tu pensamiento y luego lo puedes también escribir, ¿no? Y sacar ideas y creo que la caminata abre no solo los pulmones, sino también en la naturaleza. Una caminata en naturaleza, ¿no? En la naturaleza, sino también la cabeza un poco. Y también te preguntas, con lo bonito que es esto, ¿por qué desaparece esto, ¿no? Esther, esto que acabas de hacer, esta aclaración a propósito que acabas de hacer de la naturaleza, yo creo que hoy hay que rescatar eso. Los filósofos se han dedicado a un aula y se les ha olvidado que somos Sí, parte de la naturaleza. O sea, ¿qué es esto del poshumanismo y transhumanismo? Pero ¿de qué ridiculez me estás hablando? O sea, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos estirar el chicle? A ver, ya va, o sea, un poquito de cordura, muchachos. A ver, en las academias, escuelas de filosofía, un poquito de cordura. No hace falta ir tan lejos. Preocupémonos por el más acá, no el más allá, eso es, ¿sí? Y necesitamos integrarnos con esa naturaleza. totalmente, totalmente, estoy de acuerdo. Es un tema también interesante para comentar y ahora que está en auge cada vez leo más cosas acerca del transhumanismo. Pero bueno, Ujú.
Después lo podemos comentar o Sí. ya nos dedicamos a otra sesión, ¿no? No sé, y una anécdota, disculpa, Marcos, que comentamos la semana pasada que nos reunimos, en relación a la caminata, ¿cuántos pasos, digamos, sería una buena caminata? ¿No? Estábamos con la aplicación de los pasos, y hoy día llevo muy poquitos, No va 2.200. mal, no va O mal, sea, no va habría que mal. llegar por lo menos a 8.000 algo, ¿no? A Hay que, 8.000. eso es. Hay que cuantificar la caminata perfecta. Claro. El problema es que después nos ponemos a ver, cuantificar cuántas ideas tuvimos en la caminata. O sea, después de Eso cuantificar es. cuántos pasos, después nos ponemos a cuantificar. Buenísimo. Nos falta lugar en la estantería de archivos de Miguel Ángel. Eso es. Mira, pero te voy a decir algo. A Miguel Ángel, Hitchcock Alfred Hitchcock decía que cuando él terminaba un guión, él no lo volvía a revisar para corregir y agregar. Él revisaba para corregir y quitar. Un poco el sentido minimalista. Entonces, digamos que disculpen que haga una dicotomía. A mí no me gusta hacer este tipo de cosas, pero voy a meter digamos, el tridente en la conversación. ¿Qué es más importante en los 8.000 pasos de la caminata? ¿Cuántos pensamientos más tuve o si pude parar el pensamiento realmente? Porque también se nos olvida que Sócrates nos hablaba de la intuición. Es que nosotros somos hijos de Descartes, el pensamiento, y creemos que todo es el pensamiento y que la verdad es el pensamiento. Sí. Y tú decías, Débora, la felicidad. La felicidad no tiene que ver con el pensamiento. Y lastimosamente no se da en ninguna universidad, en ninguna materia del colegio o de la universidad se dice cómo ser feliz. Eso no se hace con el pensamiento, eso se hace con el sentir. ¿Sí? Y la Sí. filosofía me parece que debería retornar a eso en este mundo contemporáneo. El sentir, el Ujú. sentir el corazón. Y suena puede sonar cursi para algunos. Pero el sentir, la intuición, esto que decía el daimón, ¿dónde está nuestro daimón? Interno. Esa voz que también no deja de estar unida a esa intuición. Ya, yo creo que, o sea, por eso que digo, ¿es más importante pensar más o pensar menos? ¿Verdad? Sí, sí, A sí. ver si en los comentarios, Pensar en menos. yo diría pensar en menos. Miguel Ángel Sí. diría de repente, Mindfulness. no, Miguel Ángel ya vi que es maximalista. O sea, mientras más libretas, mientras más libros y libretas Ya, escritas, mejor. eso es. Yo ahora voy a seguir vuestro consejo y voy a empezar a seleccionar y a limpiar Y a y a hacer los de limpiar. Hitchcock. Sí, sí, claro. Bueno, se pueden quemar las libretas también. Eso es. Así, eso es. Un buen asado sirve de carbón para encender ahí. Bueno, vamos cerrando y nada, muchas gracias por este rato, que ha sido un rato, bueno, agradable, fructífero y a mí se me ha hecho muy ameno, ¿no? Ha sido un Muchísimas placer gracias. tenerte una vez más como invitado en Argefilo, Marcos, y espero que podamos tenerte de nuevo por estos lares. Y nada, gracias Miguel Ángel y Débora por vuestra participación y Muchas gracias. colaboración. Y nada, un abrazo, A ti. hasta la Muchísimas próxima. gracias. Y Muchísimas gracias, Esther, Miguel Ángel y Débora. Muchas gracias por la oportunidad de la Gracias a conversación, ti, de Marcos. verdad. Muchas gracias. Y gracias, Esther Hasta luego. y Débora. A ti.